Bienvenidos un día más con todos ustedes en este programa Bajo su Abrigo. Es un honor, una bendición, un honor y una honra poder traer temas tan interesantes e importantes como el de hoy. Hemos titulado Aún cuando no entendemos estamos bajo su abrigo, estamos protegidos. Como ustedes saben, en una semana anterior, en un programa anterior, tratamos acerca de la sanidad. Estuvimos viendo cómo Dios es sanador, cómo por sus llagas, por su sangre hemos sido sanados, cómo Él llevó toda nuestra enfermedad, pecado en la cruz del Calvario, cómo hemos sido redimidos. Hablábamos del tema de la redención y teníamos un testimonio de alguien que estuvo precisamente con un derrame cerebral muy grave y cómo Dios se glorificó, hizo un milagro precioso en su vida. Sin embargo, hemos de decir que a veces Dios no se manifiesta en la misma forma. En muchas ocasiones, pues Dios no nos sana cuando lo esperamos, o incluso personas fallecen cuando no entendemos por qué han partido, parten con el Señor, duermen, cuando son hijos de Dios, por supuesto. ¿Y por qué podemos plantearnos hoy por qué unos son sanados y otros no? ¿Es que solo se sanan los que andan en santidad? ¿Es que los que no andan conforme a la voluntad del Señor no se van a sanar? Y eso nos crearía una duda, una incertidumbre, una problemática y un caos que no queremos causar porque no estamos de acuerdo con esa afirmación. Y sería entonces todos los que se sanan si están bien y los que no se sanan no, ni mucho menos. Yo no lo creo así. Y vemos casos como el de Job. Job sufrió todo lo habido y por haber, todo aquello que a una persona le puede anular incluso su fe, y se mantuvo firme hasta el final. Vemos cómo Job perdió todo su ganancia, su medio de riqueza, sus ganados, cómo perdió todos sus hijos. Vimos cómo perdió sus propiedades, vimos también ahí en el libro de Job cómo perdió su salud, como una llaga desde la cabeza hasta los pies lo inundó y se apoderó de él, y cómo su propia esposa, viendo la situación y que ese Dios no satisfacía las expectativas, pues directamente le dijo a Job: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Así que, sin embargo, en el reino de los cielos, aunque su mujer le estaba abandonando porque no obtenía lo que esperaba, sin embargo, en el reino de los cielos Dios estaba ganando una victoria, una batalla. Fíjese usted, los amigos de Job decían: algo habrá pasado, Job, tú mira tu estado, tú aquí tienes un problema, así que examínate bien, mira a ver por dentro. Pero Job estaba delante del Señor clamando y diciendo: aquí me tienes, Señor. Y sí, con sufrimiento. Pero ¿qué pasó con Job? Que estaba ganando una batalla Dios en el reino de los cielos contra el adversario, contra Satanás. Porque en el sufrimiento de Job no se halló maldición en la boca de Job, no halló despropósito en la boca de Job, sino que hubo un propósito, y cómo Dios bendijo a Job y le multiplicó por el sufrimiento que había tenido, y cómo fue un ejemplo para todos nosotros o los que suframos. De tal modo que es un tema interesante y que merece que lo abordemos, porque a veces ocurren cosas que quizá por un mal evangelio o por una mala enseñanza, una mala doctrina, nos podemos sentir desdichados porque Dios no nos sane. Pero miren Esteban, cómo él murió. Pero ahí estaba ese joven Saulo, que estaba siendo insertada una semilla de vida, un propósito hermoso en ese Saulo que sería el conocido Pablo, el apóstol. Pero todo ocurre y concurre con un propósito. Por eso vamos a estudiar este tema un poquito más a fondo con un invitado especial que llevamos tiempo sin que nos visite. Hoy le tenemos aquí, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestro invitado para abordar más profundamente este tema. No se retiren, el tema da para mucho y es una honra poder profundizar en la riqueza de este asunto. Hija mía,
Cariño, soy yo. Papá, llevo tiempo sin verte. Llevamos tiempo sin hablar. Sé que no es fácil, que te sientes sola, asustada, pero soy tu padre. Y no hay nadie en el mundo que te conozca y te ame como yo. Te echo de menos. Recuerdo cuando salíamos a pasear, cuando sonreías. Tú conoces el camino. No quiero perderte. Contéstame, hija. Contéstame. Eres mi tesoro. Y recuerda que yo estoy contigo en tus risas y aún en tus lágrimas. Vuelve a casa. Pues bien, como habíamos anunciado, un tema interesante, y tenemos en esta mañana el privilegio de contar con el apoyo, la ayuda y la guía de un siervo del Señor, Juan José Gil. Bienvenido, y es una honra. Él no solo pastorea en algunas iglesias, sino también es un maestro de la palabra, ha escrito algunos libros. Quizá ahí, volviendo a las fuentes, ¿no?, también nos puede abrir los ojos a temas como este, y es interesante tu aportación. Juanjo, un tema interesante porque se nos ha vendido, ofertado un evangelio donde cree en el Señor y eres sano, que no digo que no. Y yo lo creo, que Dios me ha sanado. Lo primero que hizo es quitarme las gafas cuando empecé a leer la Biblia, ¿no? O sea, yo lo he vivido. Pero a veces hay propósitos que ignoramos. Así, un poco a vista de pájaro, ¿qué podemos decir de este tema tan actual, ¿no? Yo creo que lo que primero tenemos que tener en cuenta es que lo que el apóstol Pablo dijo, que mientras estemos aquí conocemos en parte, hasta que venga lo perfecto no tendremos esa visión completa de lo que es el propósito de Dios en cada caso. Sabemos que hay un propósito general de Dios, ¿no? Claro. Es decir, la sanidad fue lograda por Jesús en el Calvario, y en ese sentido podemos tener confianza en buscar esa sanidad de parte de Dios. Pero, por ejemplo, es claro que Dios va a usar a veces al hombre, va a usar instrumentos. Dios, sin duda, puede sanarnos, y lo hace, o como nos protege muchas veces sin darnos cuenta. Sí, sí. De hecho, muchas veces no sabemos de qué nos está librando Dios. Entonces, Dios, en su amor, vela por nosotros. Y para que tengamos esa seguridad, Jesús tomó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz. Y en este sentido tenemos que descansar, es decir, confiar en que estamos en las manos de Dios. A Él no se le escapa nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y su deseo general es darnos sanidad. Pero
estamos en un contexto muy definido, que es nuestra vida aquí en la tierra. Y aquí hay propósitos que se nos escapan muchas veces de parte de Dios. Dios está trabajando en nosotros. Y Dios está trabajando no solo en nosotros, sino en la Iglesia. Y Dios está trabajando en el mundo. Y Dios tiene un proyecto global, general, para la humanidad y para la historia. No sabemos muchas veces cómo encajamos en ese proyecto o cómo encaja lo que nos ocurre en ese proyecto. Claro. Por tanto, hacer afirmaciones muy categóricas y específicas tienen que estar respaldados por una verdadera revelación del propósito de Dios. Tenemos revelaciones generales de esos propósitos. Por ejemplo, sabemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Amén. Pero también es parte de su propósito que haya unos escogidos. Es decir, que aunque en el amor de Dios está el dar salud y salvación a todos, sin embargo, dentro de sus propósitos generales tenemos que considerar que Dios permita que la sanidad no llegue, o Dios permita que la salvación no cause efecto en algunos porque no lo reciben, por supuesto, porque se cierran. Y esto es un tema que es complicado, y lo fue para el apóstol Pablo, hasta el punto que el apóstol llega a decir, bueno, ¿quién conoce la mente del Señor? Claro. ¿No? Tenemos que aceptar sus designios y en ese sentido no dejar que la apariencia nos haga sentir miserables. Es decir, si un familiar al que amamos o nosotros mismos nos ocurriera, no superáramos una enfermedad, sino que el Señor la permitiera para que pasáramos a otra vida, pues no agobiarnos en el sentido de sentirnos que estamos perdiendo ese propósito, sino quizá lo estemos siguiendo, es decir, que Dios nos esté encaminando por un sendero que cumpla sus propósitos, aunque nosotros no lo entendamos. No tiene por qué ser un fracaso. No tiene por qué ser un fracaso. No es que Dios ha quedado totalmente inmóvil y hemos perdido su protección y su cobertura, ni mucho menos. Claro. De hecho, por ejemplo, caso más cercano no puedo tener, mi propio padre le detectaron cáncer hace ya años. Él estaba sirviendo en la iglesia, ahí junto conmigo, y de una forma radical 3 meses. Pero murió en paz, en bendición, y fruto. Dios le dio una palabra a él, de propósito. Quizás si estamos ofuscados solo en me tengo que sanar, no escuchemos la voz de Dios. Dios le dijo que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir para dar fruto. Fruto de que él partió con el Señor, mi hermano, que estaba viviendo mundanamente, él vino, del testimonio vino. Y ahora Dios está haciendo grandes cosas en su vida, por ejemplo, ¿no? Y en su familia. Eso es. O sea que hay veces que, como bien dicen, no sabemos dónde encajamos, pero sabemos que Dios sigue siendo el mismo en medio de adversidades. Lo vemos también, David Wilkerson tiene unos testimonios tremendos de sufrimiento también, pero también él otorga propósito a ese sufrimiento. Perdió a su hija con un cáncer, perdió a alguna nieta, y él murió en una circunstancia también, en un accidente que uno puede decir, pero bueno, si es un siervo de Dios, ¿cómo Dios no lo protegió? Quizá yo pregunto, ¿no estamos un poco contaminados, influidos por un superpoderoso evangelio donde Dios nos da todo, nos protege, somos los escogidos, que lo somos, yo sé que sí, pero hay un propósito por encima de lo que nuestros ojos pueden ver? ¿Nos estará afectando un poco como cristianos esa oferta barata de evangelio donde solo recibimos y no hay demanda, no hay sufrimiento, no hay cruz, no hay precio a pagar, simplemente hay que disfrutar y somos los intocables, como la novela de Leon Ness? Aquí podemos hacer lo que queramos. ¿Habrá una influencia, Juanjo, en este tiempo? Creo que el ser humano por naturaleza, ¿no?, está siempre con ese deseo de saberlo todo, ¿no?, de conocer pues todas las cosas. Y yo creo que eso es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque
Él ha querido compartir con nosotros todas las cosas, con sus hijos. Pero también tenemos que reconocer nuestra limitación. Y volvemos de nuevo a la frase de Pablo en 1 Corintios 13, en parte conocemos, hasta que venga lo perfecto. Claro. Y esto nos debe ayudar a mantenernos abiertos y en humildad. Dios a veces revela claramente su propósito, y ahí es donde tenemos que agarrarnos en fe. Pero es cuando Dios nos lo revela de una forma personal, cuando Él trata con nosotros. Muchas veces nos aferramos a alguien o a algo que ha ocurrido, a otra persona que nos dice, mira, yo he visto para ti esto. Yo siempre dudo de esto un poco, ¿no? Porque si realmente Dios quiere hablar conmigo y yo soy su hijo, yo personalmente considero que Él me lo va a revelar a mí. Sí que es verdad que puede usar a alguien para traerme una confirmación o incluso para despertar en mí esa búsqueda. Claro. Pero Dios quiere revelármelo a mí. Claro. Estamos hablando de que los hijos de Dios estamos en Cristo, y eso significa que nuestra relación con Dios se ha estrechado hasta el punto de tratarnos como hijos. Y en esa confianza de padre e hijo debemos esperar que haya una comunicación auténtica. Claro. Entonces Dios quiere revelarme a mí lo que Él tenga como su propósito. Una vez que Dios me ha revelado ese propósito, eso puede ser una base firme para yo mantenerme en paz incluso en medio de una adversidad como puede ser la enfermedad, incluso una enfermedad grave. Pero sí, es como vemos en el transcurso del recorrido de Pablo en las Escrituras, que Dios le tenía preparado para dar testimonio en Roma, ¿no? Allí delante del César, o cerca del César. Sin embargo, vemos que en el camino él va a recibir una herida de serpiente que le podría haber matado. La gente que estaba a su alrededor esperaba que él muriera. Sin embargo, él la sacude y nada ocurre. Vemos que cuando hay un propósito definido de Dios, nada lo puede parar, incluso la muerte, como ocurre en el caso de Lázaro. Es decir, cuando Lázaro enferma, va a morir. Pero Jesús dice, esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Amén, amén. Y sin embargo muere. Claro. Pero como hay una revelación definida de parte de Dios de que eso va a ser para que Dios se glorifique, vemos cómo Jesús interviene para resucitarle y cómo eso va a causar un impacto en la nación muy importante. Amén. Entonces, yo diría que necesitamos buscar a Dios, necesitamos estrechar nuestra comunión, nuestra comunicación con Él, para recibir sus propósitos definidos. Porque a veces nos dejamos llevar por los propósitos generales para la Iglesia, por ejemplo, o los propósitos generales para un país o para un movimiento del espíritu en concreto. Pero, ¿cómo encajamos ahí? ¿Cuál es el propósito definido de Dios para ti? Amén. Y esto es lo que yo diría que Dios nos quiere revelar cuando de verdad estamos interesados en ello, ¿no? En saber qué tiene Dios para nosotros. Amén. Tomando el mismo ejemplo de Pablo, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Posiblemente murió y Dios lo levantó, no sabemos, pero lo dieron por muerto. Y vamos, que no eran novatos como tú y yo, que apedreamos una mosca y la dejamos viva, a lo mejor. No sabemos si ha muerto o no. Ellos sabían lo que hacían y había odio, había ensañamiento en ese momento, pero el propósito era vivir. Mira, hay un tema que me gustaría compartir. Hubo en la congregación un hermano joven, él era médico, y enfermó de la noche a la mañana, tenía un dolor de ciática, enfermó y resultó ser un tumor en una parte por la pelvis que estaba presionando y estaba haciendo un daño en los músculos, en los nervios, en los tendones, y entonces le fue oprimiendo la médula, pero todo rapidísimo, en 2 o 3 meses quedó tetrapléjico. Y la iglesia hizo todo, ayunó, oró, hicimos una reunión de oración especial pidiéndole al Señor que se haga su voluntad, que si lo podía sanar, que lo sanase. Teníamos paz, él tenía paz. El Señor le permitió casarse con la que quería poner su vida en orden y se casaron justo antes,
2 días antes de fallecer. Vimos la mano del Señor en todo. Pero ocurrió algo, y haciendo una autocrítica, ¿no? para dar luz. Yo creo que, sin culpar, pero es bueno saber. Pero él era de un país latinoamericano, y allí en la iglesia en la que él se congregaba, era joven, pero antes de estar aquí en España, pues le decían que habían tenido visiones, que habían recibido palabra, que se iba a levantar, que el Señor le iba a sanar. Nosotros no pudimos ser tan optimistas, nos hubiera gustado, pero no vamos a decir algo que no hayamos recibido. Veíamos propósito en la esposa, veíamos propósito en el hijo, veíamos propósito en las personas que le visitaban, veíamos cómo Dios estaba en esa habitación de hospital, cómo había propósito en la unidad del cuerpo de Cristo a la hora de ayudar. Veíamos que se estaban cumpliendo y habían palabras del propósito, pero no vino ninguna palabra de la sanidad. De modo que yo algunas veces le veía irradiando de gozo y felicidad porque le reportaban palabras de que él se iba a levantar, que iba a andar, que iba a ser sano. Y yo, por supuesto, dejaba que su fe se agarrase a esas palabras, ¿no? Pero había como una doble voz. La voz de su país, como que iba a ser sano, la voz de aquí, que estaba en el propósito del Señor, que Dios estaba usando esto para su gloria. Y al final falleció. Y entonces vemos cómo hay 2 palabras distintas. Una que iba a ser sano, que no se dio, y otra con la fe de que podía ser sano. Por supuesto, nosotros sabíamos que podía ser sanado, pero no se dio. Partió con el Señor, con fruto, pero partió. ¿Qué está pasando? Forzamos a que Dios tiene que sanar a la fuerza porque somos sus hijos. ¿Por qué hay una dicotomía tan grande? 2 posturas tan alejadas y ambas de revelación, entre comillas, de Dios. ¿Qué está pasando entonces? Ignorancia al propósito, a encajar, como tú decías. Sí, también puede ocurrir que confundamos revelación con emoción. Es decir, cuando nuestras emociones se enfocan en una dirección, podemos confundirlo con la revelación de Dios. Muchas veces creo que es parte también de la naturaleza humana. Queremos evitar que la gente sufra. Y eso está en nuestro deseo. Queremos, ya no solo a nivel físico, sino a nivel emocional. Sí, por supuesto. Entonces, en nuestras buenas intenciones, queremos salvar las emociones. Y para salvar las emociones, empatizamos y podemos intentar levantar a alguien, lo cual es positivo, de su situación. Por lo general, el psicólogo va a hacer esto, es decir, se va a poner al lado del que sufre y va a empatizar con su emoción, le va a ayudar a superar esa emoción. Pero claro, la emoción no es revelación. La revelación está por encima, la revelación está en el plano espiritual. Y la revelación nos viene a manifestar el propósito de Dios. Y a veces no coinciden. Es decir, Dios no va a salvar siempre nuestras emociones, pero sí va a salvar su propósito. Y para nosotros, como seres espirituales, como hijos de Dios, es necesario que busquemos el propósito en el espíritu, para no quedarnos en las emociones, sino tener una verdadera revelación de Dios, de parte de Dios. Y no movernos si no es así, no pronunciar una palabra que no tenga un respaldo de Dios, porque podemos dañar a personas. Claro, muchas veces, por ejemplo, lo pongo esto como ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor. Muchas veces el psicólogo, por ejemplo, queriendo salvar las emociones, va a romper el propósito de Dios. Viene una pareja, por ejemplo, que están teniendo conflictos y dificultades, y van a consultar cada uno por su cuenta al psicólogo, y el psicólogo se va a poner de parte de su vida emocional y es capaz de dictaminar un divorcio para salvar las emociones. Pero ¿ese es el propósito de Dios? No, nunca. Claro, pero para salvar el propósito a veces es necesario sufrir. Entonces ahí está ese problema, ese cruce de intereses, ese conflicto.
¿Cómo salimos de ahí? Solo podemos salir por revelación. ¿Cuál es realmente el propósito de Dios? Y si lo buscamos, lo encontraremos, porque Dios quiere revelarlo. Nos va a revelar a aquellos que de todo corazón desean, por encima de su bienestar, por encima de sus emociones, Amén. por encima de todo, desean esa revelación espiritual de qué está haciendo Dios, qué quiere hacer Dios, cuál es su perfecta voluntad. Y a veces Dios lo va a hacer incluso sin que lo busquemos, porque Él puede hacerlo de forma preventiva, es decir, advertirnos de que pase lo que pase, Él nos va a conducir hacia ese propósito, y en este sentido nos va a ayudar para encarar persecución, enfermedad, cualquier forma de dificultad. Pero si no lo sabemos, las emociones no pueden sustituir esa revelación, y salvar las emociones tampoco. Entonces yo diría, lo importante es que realmente en el Espíritu busquemos a Dios para que Él nos Amén. revele su perfecta voluntad. Claro, amén. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dio también, Sí, ¿no? sí. Como Él siempre estaba buscando el momento de hacer la voluntad de Dios. Claro. Nosotros sabemos por las Escrituras que cuando traían los enfermos a Jesús, Él los sanaba. Pero no trajeron a todos los enfermos de Israel, como tampoco trajeron a todos los muertos. Y entonces podemos decir, no todo Israel participó de esa sanidad, ni todos los muertos resucitaron, eso es obvio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay contradicción, porque Jesús había venido para cargar con el pecado de la nación y con la enfermedad, y por tanto redimirlo, hasta el punto que leemos en Mateo 8 como cuando Jesús sana a toda esta gente que le traen, dice, es para que se cumpliera la escritura de Isaías, Él cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y en este sentido podemos entender esa actividad, esa acción de parte de Jesús para revelar esa sanidad manifestada en Isaías. Pero no nos podemos quedar en un pasaje, tenemos que elevarnos en el espíritu para tratar de entender todo el propósito de Dios, claro, el propósito global. Y dentro de ese propósito general, ¿cuál es el que Dios tiene para nosotros en concreto? Porque Él tiene un propósito definido y además no va a fallar. Es decir, Él va a cumplir ese propósito. Ninguna dificultad impedirá lo que Él quiere hacer, eso obviamente. Es interesante porque hablabas tú como instintivamente huimos del sufrimiento. Y vemos el encuentro entre Jesús y Pedro. Cuando Jesús anuncia que el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser entregado en manos de los sacerdotes y va a morir. Y como Pedro no entiende el propósito. Claro. En ese momento se revela. Y dice, no, yo no voy a permitir que eso acontezca, aunque yo muera, tú no morirás. Y sin embargo, pues le anuncia que va a negarle 3 veces. Y así ocurrió, ese era el propósito, ¿no? A veces somos como Pedro. Sí, a veces no aceptamos la voluntad del Señor. A veces queremos un psicólogo, no el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Cuando digo un psicólogo no es que lo busquemos, sino como tú bien decías, ¿no? Que por no sufrir nos den la vía fácil. La vía fácil es que nos quiten la cruz del Evangelio. ¿Por qué vas a sufrir? Pues sepárate y si sufres, y si termina en un crimen de estos que están habiendo ahora de familia, o y si los hijos quedan turbados y traumados, y evitamos, como tú bien decías, estorbamos el propósito en muchas ocasiones. No estaremos sin darnos cuenta como el que saca de la infusión el sobrecito que le da la sustancia sacando la cruz del Evangelio, me pregunto yo. Sí, esto es lo natural, es huir de la cruz, huir del sufrimiento. Yo menciono a los psicólogos, no tengo nada en contra de la psicología en general, ni la práctica de la psicología, porque el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, y en el alma pues están las emociones que también se enferman, se dañan, y también de vez en cuando necesitan una reparación. En este sentido, los psicólogos pueden hacer una buena labor. Y si son cristianos, mejor todavía. Si son cristianos, por supuesto, mejor. Y si entienden el propósito de Dios, lo pondrán por encima
de la salvación, entre comillas, de las emociones. En este sentido, Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Tenemos que entender el significado de lo que Jesús dice, porque muchas veces, por querer salvar nuestra felicidad, nuestras emociones, podemos perder el propósito de Dios. Y ahí es donde nos podemos descarrilar. Estoy recordando que el propio David Wilkerson, en el libro La Visión, dice que, hablando de Job, dice que veía que Satanás, de la misma forma que ocurrió con Job, se acercaba al Señor para decirle, mira, estos son los cristianos de esta generación y te voy a pedir que tú les des mucha abundancia, tú le des mucho bienestar, tú le des todo lo que te piden, todo lo que desean, verás cómo se olvidan de ti. Y ocurre, tristemente suele ocurrir. Sí. Suele ocurrir. Y evitamos la cruz porque no hemos entendido que el cumplimiento del propósito de Dios conlleva cruz. Entonces, si ponemos lo anímico, lo almático por encima de la revelación espiritual, nos vamos a equivocar. Claro. Entonces necesitamos buscar a Dios en espíritu, en verdad, con un corazón abierto, con humildad, con disposición para recibir revelación de parte de Dios, sea la que sea, pero recibir revelación suya, porque eso es lo que va a darnos seguridad, lo que va a establecer unos fundamentos firmes para nuestra fe. Claro que porque nuestra fe tiene que estar basada primero en la palabra de Dios, segundo en esa manifestación del propósito divino, que cuando lo hemos recibido como revelación va a actuar como una palabra rema y va a darnos capacidad, fe, todo lo que necesitemos para sobrellevar o superar cualquier dificultad, incluida la enfermedad o la muerte. Amén. Hablemos ahora al grupo de personas que puedan sentirse como en una condenación, como en un desamparo. No me ha sanado el Señor, no me está sanando, porque Dios permite que tenga esta enfermedad, la que sea, cada uno, ¿no? No pueden estar siguiendo en esta hora. Voy a la iglesia o escucho, oigo, veo en televisión que Dios sana, y sabemos que Dios sana, no tenemos ninguna duda en el poder de Dios para sanar, pero ¿y si es necesario pasar por esa enfermedad para cumplir el propósito, como bien decías tú? ¿Y si la enfermedad forma parte del plan de Dios con esa persona, sea que se sane o no? Pero hablemos a las personas que se pueden sentir bajo una frustración. ¿Por qué a tal persona sí y yo no? Porque yo estoy viviendo esto y quizás se están aislando un poco. Han olvidado que Dios ha venido a establecer un reino donde mora la justicia, la paz. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el espíritu. Podemos estar enfermos y tener eso, y podemos ser sanados y olvidarnos de Dios, como tú bien decías. 10 leprosos fueron sanados y solo uno vino a Jesús a darle la gloria, y preguntó, ¿y dónde están los otros 9? Y es verdad, como bien decías tú, yo lo he visto en la poca experiencia en comparación a la tuya que yo tengo. Yo a veces, hasta orando por una persona, he sentido de Dios decirle después, mira, espero que la oración que hemos hecho no sea para mal, porque hemos pedido un trabajo, y a veces como que el espíritu te inquieta, y ha pasado a veces que esa persona consiguió el trabajo, la documentación, que le devolvieran el carnet de conducir, que a lo mejor en la alcoholemia lo perdió, y la casa que esperaba, la novia la hizo esposa, y se acabó el propósito. A veces ha pasado, pero no siempre tiene por qué pasar. Pero sin embargo, ¿qué podemos decir a personas que se encuentran en esa frustración, esa angustia? Porque los hay, ¿eh? Hay angustia y se sienten como desprotegidos, como olvidados de Dios. ¿Qué podemos lanzarle con la palabra de Dios y en este tema que estamos tratando tan interesante? Claro, es que yo creo que Dios nos quiere enseñar a todos a no dejarnos llevar por las apariencias, porque las apariencias son engañosas muchas veces. Y cuando vivimos en ese nivel natural es cuando estamos dejando que las apariencias nos marquen las emociones. Entonces Dios quiere tratar con nosotros. Si hablamos de hijos de Dios, tenemos que
revelar esto, ¿no?, al corazón de los hijos de Dios. Y es que Dios quiere que vivamos en el Espíritu, que no andemos ni por los sentimientos, ni por la vista o por las apariencias. Dios quiere tratar con nosotros con su verdad. Por tanto, tenemos que recibir la revelación divina y tenemos que tratar de comprender en el espíritu, porque en lo físico no lo vamos a comprender. Claro. Y en lo emocional, la mayoría de las veces tampoco. Lo vamos a entender cuando buscamos a Dios realmente en el espíritu y estamos en esa disposición humildes para decir: Señor, revélame tu perfecta voluntad. Amén. Y voy a confiar en que Dios lo va a manifestar y descansar. En este sentido, la fe nos salva y nos libera, porque cuando de verdad depositamos nuestra confianza en el Señor, no en las apariencias, sino en el Señor, sabemos que a la postre Dios va a manifestar su propósito y va a revelar el porqué de las cosas. Algunas de ellas quizá nunca las entendamos aquí, también tenemos que tener en cuenta esto. Es decir, tenemos que relativizar un poco nuestra vida. Cuando ya has vivido unos cuantos años y más que vives, más cuenta te das de lo relativa que es la vida, lo corta que en realidad es. Y que a veces le damos tanto valor, tanta importancia a lo que nos está ocurriendo aquí, que podemos perder de vista lo verdadero. Y sabemos que lo verdadero es la eternidad, no lo que vivimos aquí. Pero estamos aquí con un propósito. Y el propósito es recibir revelación de Dios y de su voluntad y aprender a caminar por fe. O sea, si entendemos esto, entonces nos vamos a aferrar al Señor, nos vamos a aferrar a su propósito, incluso desconociéndolo. Amén. Es ese descanso de lo que se habla en Hebreos, ¿no? Entrar en el reposo, es decir, confío en Dios y eso me basta. Aunque no lo vea, aunque no lo entienda, sé que Dios está conmigo, sé que Dios va a cumplir su voluntad y yo estoy descansando en eso. Eso me va a librar de muchos conflictos que el enemigo de nuestra alma puede utilizar para alejarnos de Dios, como: mira, Dios no te escucha, o Dios no te tiene en cuenta, o Dios no salva tus emociones, ¿no? Dios no ve que sufres. Todos estos pensamientos que Satanás puede poner en el corazón de las personas tienen el potencial de alejarles. Solo la fe nos puede rescatar de ahí. Es decir, no, yo sé que es el caso de Job. No hay un despropósito en Dios. No entiendo lo que me pasa, no lo veo, no veo cómo eso puede encajar en los propósitos de Dios, pero yo sé que en Dios no hay despropósito. Amén. Por tanto, aunque no lo entienda ahora, voy a confiar. Y eso precisamente va a hacer que nuestra fe madure. Porque Dios nos ha puesto en esta escuela y nos está enseñando ese tipo de fe. Amén. El confiar sin ver, porque eso es la fe, confiar sin ver, que Él es fiable y merece esa confianza. Por tanto, podemos reposar en esa fe. Amén. Podríamos aplicar quizá también lo que dijo Mardoqueo a Esther cuando dijo: ¿quién sabe si para esta hora ha llegado, para este propósito ha llegado? Si la persona está en paz con Dios, también hay que examinarse, a ver si yo estoy andando mal. A lo mejor es una disciplina, pero si yo estoy andando bien, si estoy haciendo las cosas conforme a su voluntad, si procedo en fe y Dios permite esta situación, pues Dios me quiere así. Vamos a confiar, como tú dices, yo creo que es la postura correcta, ¿no? Que la persona confíe, que la persona se deje en la soberanía de Dios, que a veces lo que hay más que una aceptación y una fe es una resignación. Y yo creo que la resignación es como: no hay otra y tengo que aceptar esto, que no lo acepto, pero es lo que me toca. ¿Qué dicen las personas cuando se resignan? Es lo que toca vivir, es lo que me toca, no hay otra. Pero claro, ahí hay una cierta rebeldía al propósito. O una ignorancia al propósito.
más sabio sería, más maduro, que a lo mejor Dios quiere llevar a muchas personas a ese punto, es decir, no, yo acepto lo que Dios tiene conmigo. Estoy viviendo en orden, estoy viviendo en su voluntad, acepto tu voluntad, Señor. ¿Qué dijo María? He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu propósito. Sería más o menos lo que tú estás tratando de decir. Hay un propósito, lo acepto, y no tengo por qué andar en desdicha y en drama y en cuestionamiento, sino yo confío en el Señor y aquí me tiene. Y como bien dice, la eternidad es todo. La vida terrenal es una pequeña parte, es un suspiro. Mínima, claro. Es mínimo. Claro. Y la fe tiene que ser probada, como el oro al fuego, tiene que ser pulida. Muchas veces nos purificada. olvidamos de que la manifestación de la fe es la entrega. Una persona que realmente confía en Jesucristo se va a entregar a Él. Esto es importante captarlo. Es decir, si hay algo de nuestra vida que no estamos entregándole, nuestra fe no es completa. Es decir, la fe que Dios quiere desarrollar en nosotros nos quiere llevar a esa entrega total. Y eso también significa la entrega de la propia vida. Jesús mismo nos dio ejemplo. Nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego. Amén, amén. Soy yo el que la pongo, yo la doy. Y ese acto de desprendimiento, de generosidad, de entrega, es quizá la mayor manifestación de que nuestra fe ha crecido, de que nuestra fe es madura. Porque no estamos desconfiando de lo que Dios vaya a hacer cuando nosotros se lo entregamos. Fíjate cómo Jesús pone a los discípulos a prueba al decirles: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y en otra ocasión añade: ninguno que no renuncia a todo lo que posee puede llegar a ser mi discípulo. Es decir, la fe que Dios demanda para realmente estar en su perfecta voluntad es una fe de entrega total. Amén, amén, amén. Y eso es entrega de lo físico, de lo emocional, es entrega de nuestro espíritu, es entrega de todo nuestro ser. Dios nos quiere llevar a ese punto, y para que comprobemos muchas veces si estamos avanzando, Dios nos va a poner a prueba. Claro. Y no porque Él no sepa cómo estamos exactamente, sino porque nosotros necesitamos ver nuestro estado y ver si realmente hemos crecido o no, si estamos avanzando en nuestro caminar con Él y estamos confiando de verdad o estamos reteniendo algo. Muchas veces retenemos las cosas, o retenemos nuestros hijos, o retenemos nuestro matrimonio, o retenemos cualquier emoción, la retenemos, la queremos salvar, y no nos damos cuenta de que estamos fracasando en un punto muy importante, y es que si no lo depositamos en las manos de Dios en plena confianza, necesitamos crecer. Amén. Amén. Y tenemos que entender que estamos aquí para aprender a crecer y madurar en la fe. Amén. Para que cuando hayamos terminado esta escuela estemos en condiciones para recibir lo que Dios tiene por delante, que es mucho más válido, mucho más poderoso y permanente que lo que tenemos aquí. Amén. Muy interesante, la verdad que ha sido un buen pensamiento. Si quieres decir algo más a personas que puedan estar enfermas o tienen un familiar enfermo, están pidiendo, no ven un resultado, por supuesto la fe hay que mantenerla, en que Dios pueda traer esa sanidad. Pero si quieres decir algo más antes de concluir, un mensaje, una palabra de ánimo. Yo diría que aparte del aprendizaje que estamos teniendo de nuestra fe, en términos generales, nuestra fe basada en la palabra de Dios, tenemos también que depositar nuestra confianza en lo que Dios ha revelado en este sentido en relación a la enfermedad. Es decir, que por sus llagas fuimos sanados. Y yo creo que Dios también espera nuestro crecimiento en ese sentido. Es decir, que confiemos en que Él ha provisto sanidad. Amén. Pero que si no ocurriera, no lo entendamos como un despropósito. No nos sintamos abandonados, ni pensemos que Dios estaba demasiado ocupado para atender a nuestra súplica.
Pero no nos rindamos en el sentido de que, bueno, como se va a hacer la voluntad de Dios, pues qué más da si yo aprendo o no aprendo, si yo confío o no confío. Esto no es correcto. Claro. Dios quiere desarrollar en nosotros una fe firme en su palabra y en su obra, lo que Él ya ha hecho. Amén. Eso debe estar en nuestros corazones y por lo cual podemos contar con esa sanidad. Pero entendiendo que la sanidad es parte de sus propósitos, pero no es todo su propósito. Dios tiene propósitos que pueden conllevar desgracias, accidentes, pueden conllevar persecución, sufrimiento, por supuesto pasar por enfermedad, incluso morir, sí, porque también tenemos, hablando de testimonios, tenemos testimonios de gente como le pasó a Lázaro, que ha muerto y Dios le ha dicho, no es tu hora, no es tu tiempo, tienes que volver y dar testimonio de lo que has visto. Muy bien. Y en este sentido vemos como el propósito de Dios, cuando es firme, nada ni la muerte lo puede detener. Amén, así es. Entonces confiemos, estemos en la situación en la que estemos, pongamos nuestra confianza en Dios. Amén. Y busquémosle a Él en el Espíritu. Amén. Pues tenemos que acabar, pero no sin antes una pequeña oración, agradecidos también con tu presencia, Juanjo, gracias, siempre enriquecedora. Y vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has hablado y estamos aquí escudriñando un tema un tanto arduo, difícil, porque todos queremos no sufrir, como bien se ha expresado, pero hay un propósito por encima de nuestro alma, nuestro sufrimiento, y es que tú nos tienes aquí para cumplir un plan en el designio de la soberanía de Dios, que hoy aceptamos, como ha expresado tu siervo Juanjo. Hemos de poner primero tu propósito a nuestro sufrimiento. No podemos buscar la puerta de la facilidad, sino entender y confiar en ti. Para ti una sanidad no es nada. Para ti sanarnos no es nada. Pero el propósito tiene que cumplirse en tu plan. Así que queremos bendecir también a toda persona que se encuentra enferma, desatando sanidad sobre su vida en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, tú ya tienes la última palabra. Así que no sea por falta de fe que tú nos sanes, y no sea por incompetencia nuestra o pecaminosidad, pero sea tu voluntad prosperada. Sana a los enfermos, si es tu voluntad, que sabemos que lo es, pero más importante que la sanidad física es la salvación y el cumplimiento de tus designios, que hubiera sido de Saulo si Esteban no muere, y tantos otros casos que podemos ver. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y Juanjo, pues hasta el próximo programa que nos pueda visitar. Gracias. Estaremos escudriñando un poquito más. Gracias a ti. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte.